En la calle. Dos y 9 minutos de la tarde, amigas y amigos. Y en la calle están justamente las centrales sindicales que han anunciado movilizaciones en Caracas y también en otras zonas del país para el día de mañana, Día de la Trabajadora, Día del Trabajador. Por eso le damos la bienvenida a José Vicente Rivero, secretario general de la Central de Trabajadores ASI de Venezuela. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Vanessa. Muchas gracias a ti por la... Saludos para todo tu radio escucha. Muchísimas gracias a usted por atendernos. José Vicente, le queremos preguntar en primer lugar, ¿desde dónde va a marchar la central hacia el día de mañana? Hacia Venezuela, en la ciudad de Caracas, vamos a estar concentrados y todas las organizaciones afiliadas en la Plaza Venezuela. ¿Por qué tomaron la decisión de ir a Plaza Venezuela? Sabemos que hay otro punto de concentración en Chacaíto. Efectivamente, en Caracas, varios compañeros vienen también del sector oeste, del Paraíso. La idea es tomar varios puntos para evitar lo que pudiese ser un bloqueo por parte del Estado o simpatizante del Estado con la marcha del 1 de mayo que otras veces nos ha sucedido. La idea principal es que no nos pase como nos pasó el año antepasado, que queríamos salir todos en un solo sitio y cuando bloquearon esa salida, pues se tumbó prácticamente toda la convocatoria. En esta podemos hacer en varias partes de manera de hacer presión. Si llegase a ver algo en Chacaíto, todos a Plaza Venezuela. Si llegase a ver Plaza Venezuela, todos a Chacaíto, y los compañeros que vienen de este, tomando varias partes de las calles para llegar a los puntos de encuentro. Lo estamos escuchando, sí, José Vicente, lo estamos escuchando con un poquito de dificultad y entendemos que puede ser por donde está en este momento con el teléfono. ¿Puede moverse, por favor? Sí, gracias, ¿Nos estoy moviendo. Perfecto, Sí. a ver si lo escuchamos un poquito mejor. Okay. Entonces, el día de mañana va a haber varios puntos de concentración. Plaza Venezuela y Chacaíto son dos de los puntos. Pero ¿qué información? Sí, ¿qué información tienen de la movilización del oficialismo, del PSV o de la Central Bolivariana? Mira, realmente no tenemos información, simplemente que van a estar por Quebrada Honda, Avenida Libertador, Andrés Bello, incluso a última hora, esta mañana estaban avisando que querían tomar Plaza Venezuela también, salir del Plaza Abrión del Chacaíto. Ellos están tomando varias partes, varios puntos también de concentración, según la información, pero oficialmente no tenemos un lugar determinado donde vayan a estar los compañeros de AMSOC. Ahora, ustedes dicen que no quieren que los bloqueen. ¿Tienen permiso? Es decir, ¿han hecho alguna solicitud, algún trámite para esta movilización, José Vicente, o estas movilizaciones? Efectivamente, muchas las notificaciones. No, permito recordar que para una jornada de protesta notifica, de acuerdo a nuestras leyes, en la libertad de expresión. No notificaron, han notificado a las autoridades, se han pedido de manera de que contamos con ese aval legal, pero más allá de que contemos o no contemos con ese aval legal, sabemos muy bien que en otra oportunidad lo hemos hecho igualito nos han bloqueado. Ok, ¿cuál es la idea de marchar mañana? Por ejemplo, en el caso de Central ASI, ¿cuáles son las consignas, las reivindicaciones que están defendiendo el día de mañana? La primera, el aumento al salario mínimo. Impostergable un aumento al salario mínimo. Nosotros hemos cumplido con todo lo que llegamos como tarea para el diálogo social, auspiciado por la OIT, en sistema tripartito. Se hizo una propuesta unificada de parte de las tres centrales del país, la CTV, la CGT y ASI Venezuela, de llevar el salario mínimo con un monto de arranque del equivalente a $200 mensuales. Uh-huh. Es impostergable, es inhumano que se mantenga un salario mínimo con equivalente de $305 permanece. Ya los trabajadores tenemos hambre, es imposible. Fíjate, a esta hora muchos jubilados me han dicho de la administración pública que no han cobrado ni siquiera el último. ¿Cómo llevar a estos niveles a un trabajador, a alguien que lo necesite? Eso es realmente inhumano lo que se está haciendo por parte del Estado en contra de la clase trabajadora. Ahora, le preguntamos, José Vicente, usted habla de un aumento del salario mínimo con base en esta propuesta de llevarlo por lo menos a $200 su equivalente en bolívares. Le preguntamos, ¿esto podría ser pagado en bonos? Es decir, ¿cuál es la expectativa de Central ASI? Nuestra expectativa es la no bonificación del salario. La exigencia de la OIT, ojo, exigencia de la OIT a todos sus países miembros es paralización del salario. Que se eliminen los pagos de bonos y se recupera el salario. Esta es nuestra
bajo una situación de crisis económica, crisis política, la corrupción, las sanciones que ha albergado Venezuela, pudiésemos entender que ciertas fracciones pudiesen pagarse el bono, pero lo principal debe ser el salario. No es imposible que se nos siga diciendo a los trabajadores que van a pagar $100 en bonos de cetatique, en bonos de guerra, cuando pagan un salario de 3. Debería ser absolutamente todo lo contrario. El salario es el mayor resguardo de un trabajador, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Y eso sí lo ha dejado claro la OIT en cada una de las reuniones que hemos tenido con el sistema tripartito. José Vicente, le preguntamos, usted dice que no quieren que el salario sea bonificado. Extraoficialmente lo que se comenta es que podría haber un ajuste, pero el ajuste va a ser en los bonos, no en el monto del salario mínimo como tal. ¿Cuál va a ser la respuesta de Central ASI? Acudiremos ante la Organización Internacional del Trabajo en procura del cumplimiento del convenio 26 de la OIT, en procura de restablecer el derecho de los trabajadores a un salario digno y no a una bonificación, no a una despoja para estar en Venezuela. Ahora, ¿qué puede hacer la OIT diferente de lo que se ha hecho hasta ahora, José Vicente? Que nos dice, bueno, si hay un aumento, a lo mejor hay un anuncio hoy o el día de mañana en el monto de las bonificaciones. ¿Qué puede hacer la OIT? En primera instancia, Venezuela ha estado en el ojo de la OIT, Consejo de Administración y Comité de Libertad Sindical en cuanto a lo que significa la aplicación del artículo 33 contra el Estado venezolano. Eso significa Venezuela a un tribunal debido al incumplimiento de convenios internacionales. Esto se lleva a situaciones de presión contra el Estado venezolano, en este caso, por las violaciones de los convenios. El convenio 26 en Venezuela se está violentando. Hicimos ahorita una consulta tripartita, pero la misma no ha sido efectiva. El convenio 26, así lo dejó claro los expertos internacionales, debe ser una consulta efectiva que genere realmente un entendimiento y una acción conjunta para el salario de los trabajadores. Ahora, volvemos al monto de los $200 o su equivalente y le preguntamos sobre esto, secretario general de la Central ASI, José Vicente Rivero. ¿Hay recursos? Las centrales sindicales dicen que sí, el gobierno alega que no y que con las sanciones menos recursos va a tener. Vanessa, ya tenemos un poco más de 6 meses con licencia y licencias liberadas. Un incremento anunciado de este año de 5.42%. Un incremento de la economía del año pasado de más de 4 puntos. Suman entre todos casi 10 puntos. Es inverosímil que el discurso del Ejecutivo sea de que estamos recuperando la economía, de que hay aumento de la economía, de que hay aumento de producción y no se aumenta el salario. Es inverosímil el discurso de muchos miembros del gobierno y de los privados de Cámara y de Industria indicando que si se aumenta el salario, aumenta la inflación. Sin aumentar el salario, la inflación acumulada, como tú muy bien lo sabes, desde los últimos 2 años ha superado los 500 puntos. Entonces, la inflación no aumenta porque aumenta el salario. La inflación aumenta por malas políticas económicas. La inflación aumenta por expectación por parte del sector privado. Pero sigue siendo el trabajador quien paga la cuenta de los platos rotos. Nosotros exigimos el cumplimiento de lo que es el convenio 26 y se aumenta el salario mínimo, como corresponde a cada año a los trabajadores. Y lo dice nuestra misma ley orgánica del trabajo. Ajá, José Vicente, le preguntamos sobre esto. Nos decía que tienen varias reivindicaciones que los están llevando a esta movilización o movilizaciones el día de mañana. La primera, el salario mínimo y no bonos. ¿Qué más? Libertad sindical. Convenio 87 de la OIT está siendo violentado en toda su extensión. Si recordamos el informe de la 13ª Comisión de Encuesta de la OIT, certifica que en Venezuela se viola la libertad sindical a no permitir el derecho a la huelga, al congelar las convenciones colectivas, a establecer instructivos como el instructivo NAPRE o el memorándum 2792 en contra de los trabajadores. Son situaciones que siguen sucediendo en Venezuela. En Venezuela no sabemos de una convención colectiva en los últimos 12 meses. En Venezuela no sabemos lo que significa un derecho a la huelga aprobado. Han intentado, sí, le preguntamos sobre esto, José Vicente, han intentado activar el mecanismo de la huelga y se los han impedido, por ejemplo. Completamente. Muchas de nuestras organizaciones afiliadas lo hemos intentado con la Asamblea de Trabajadores, cumpliendo todos los pasos legales establecidos en nuestra Ley Orgánica del Trabajo, sin el silencio ensordecedor por parte de la autoridad del Ministerio del Trabajo, han impedido el derecho a la huelga, tanto en el sector público como en el sector privado.
Entonces, estas son violaciones que nosotros también exigimos que se restablezca el derecho al trabajo y toda la extensión de lo que significa la libertad sindical en Venezuela. Entonces, libertad sindical que le correspondería garantizarla al Ministerio del Trabajo, órganos de justicia, ¿a quién le correspondería? Primeramente, el Ministerio del Trabajo, porque nuestra legislación indica que cuando uno solicita, por lo menos, una negociación de convención colectiva de trabajo, introduce el pliego, proyecto de convención colectiva, lo admite, remite a ONAPRE y se inician las discusiones. Podemos decirte que más de 500 proyectos paralizados en Venezuela. Proyectos de discusión de contrato colectivo. ¿Por qué están paralizados? Porque simplemente el gobierno no quiere que haya convenciones colectivas de trabajo. Es la única explicación lógica. Porque es imposible que las alcaldías de Miranda, de Guárico, en Lara, en Zulia, hayamos presentado convenciones colectivas y la respuesta sea un silencio ensordecedor. Como Central de Trabajadores presentamos un proyecto de convención colectiva para los trabajadores de la Asamblea Nacional y simplemente fue rechazado. Rechazado por las penalidades más sencillas que nos puede haber y que nosotros como Central nos reservamos el derecho de accionar para en futuro lograr las convenciones colectivas. No podemos seguir los trabajadores teniendo convenciones colectivas para pérdida de beneficios contractuales, pérdida de beneficios socioeconómicos, HCM, sistema de salud, uniformes, lo que significa comedores. Todo eso se está perdiendo en Venezuela lamentablemente por la pérdida de la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo y la negatividad parte del Ministerio del Trabajo a que se hagan las convenciones colectivas. Les recordamos que estamos conversando con el secretario general de Central ASI Venezuela, José Vicente Rivero, a propósito de las movilizaciones el día de mañana por el 1 de mayo. ¿Estas son las reivindicaciones? ¿Hay alguna que se haya quedado en el tintero que los lleven a manifestar mañana? Libertad civil. Nuestros compañeros son hostigados, son allanadas las sedes sindicales. Tenemos compañeros de los sidoristas detenidos, compañero Red Franco, educador, compañero Tarzona, entre otros compañeros que siguen todavía con medidas cautelares. Eso no se puede permitir en un Estado de Derecho, en una democracia, en un libre pensamiento. Estas también son una de las protestas, banderas que haremos mañana como protesta a nivel nacional. Hasta ahora tenemos un censo de los 22 estados completos en el país, Distrito Capital, sumándose a una jornada nacional, Vanessa, de protesta. Todo por el 1 de mayo, todo en sentido de nuestra primera bandera, como te dije en el inicio, el salario. Y luego de ello, todo y cada una de las reivindicaciones, la situación laboral, la libertad sindical, todo y cada una de las ciudades del país. Mañana vamos a tener una jornada de protesta masiva completamente. Entonces es una jornada nacional de protesta en el caso de Caracas con las características que usted destacaba. Le preguntamos, José Vicente, sobre este punto. Habla de libertad civil, habla de persecución contra los trabajadores con medidas cautelares. ¿Quién está dejando de actuar en estos casos? Es decir, ¿a quién le corresponde detener esto que usted está denunciando? En primera instancia, a Poder Judicial. No puede seguir un órgano de seguridad del Estado cualquiera, detener a una persona, dejarlo retenido porque le provocó sin acción de flagrancia alguna, como fue el caso de los compañeros sidoristas. A los pasados varios días fue que lo presentaron a un tribunal y el tribunal simplemente dictó una medida porque les provocó. ¿Okay? ¿Se está actuando de esa manera? ¿Se está actuando de esa manera, José Vicente? ¿Porque alguien le provocó, lo dejan preso? Se está actuando de esa manera completamente. A nuestro juicio se está actuando de esa manera. A nuestro juicio se están violentando las libertades en Venezuela. Sí, y sobre esto le pregunto, ¿nos escucha, José Vicente? Le escucho completamente. Sí, que lo hemos estado escuchando con un poquito de dificultad. Mañana se prevé, como usted mismo lo comentaba, que haya movilizaciones también de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. ¿Hay diálogo, por ejemplo, entre Central ASI y los dirigentes de la Central Bolivariana? ¿Qué les plantearía usted a esos dirigentes que mañana también van a marchar, en este caso en apoyo al mandatario Nicolás Maduro? Que sean dirigentes sindicales. ¿No lo son? Y no agentes de gobierno. ¿Le parece que no son dirigentes sindicales? Me parece que no tienen claro lo que es la dirigencia sindical, porque cuando una mesa de diálogo establecer, o mejor dicho, para proponer un aumento de salario, ellos digan públicamente que no tienen ninguna propuesta y que eso depende del Ejecutivo, dista mucho de ser un dirigente sindical. ¿Hay diálogo? Ellos fueron la única central
de que en el mesa de diálogo del Foro de Diálogo Social no presentaron ninguna propuesta de aumento salarial. Ninguna, ni siquiera Ninguna. un monto Ninguna. irrisorio, nada. Ninguna. Simplemente indicaron que eso era potestad del Ejecutivo y ellos remitían el Ejecutivo. Un dirigente sindical que no exija, en la crisis que tenemos ahorita salarial, una mejora para su trabajo, dista mucho de ser dirigente sindical. Y lo digo con absoluta responsabilidad. Le preguntábamos si había diálogo con ellos, por ejemplo, Central ASI y Central Bolivariana. Sí, hemos estado en el diálogo sin ningún problema, pero entre centrales, un diálogo que realmente no es vinculante para lo que significaría toma de decisiones concretas. Ahora, usted dice que esperaría que la Central Bolivariana haga alguna propuesta en materia salarial, incluso ahora en este contexto, es decir, todavía habría tiempo de que la Central Bolivariana lo hiciera. Mira, no espero que lo hagan, sinceramente. Lo que digo es que no lo hicieron en el momento en el foro del diálogo tripartito, ahí no lo hicieron. ¿Okay? Si ellos tienen a bien mañana presentar algo, bueno, esperemos que lo que presenten sea acorde a las necesidades reales de los trabajadores y que se aplaude un discurso de bonificación del salario. José Vicente, a ver, para mañana están planteadas estas movilizaciones. Si no los dejan por una razón o por otra, como usted mismo lo ha contado, no los dejan movilizarse, ¿qué van a hacer? El 1 de mayo será continuo en todo el resto del año, Vanessa. ¿Qué significa eso? Que seguiremos en las calles. ¿Ante qué instancia? Cuando dice seguiremos en las calles, ¿qué puertas van a tocar? En la protesta, seguiremos en la calle en la Asamblea de Trabajadores, seguiremos en las calles en las ciudades alzando nuestra voz de protesta. El 1 de mayo es un conmemorativo, como muchos sabes. Claro. Pero la situación de Venezuela no se radica únicamente en un 1 de mayo. Radica en la exigencia, en el derecho que tenemos los trabajadores de exigir un salario digno, un salario suficiente, exigir calidad de vida. No es posible que ahorita, recientemente, se apruebe un aumento de pasaje de 15 bolívares, cuando el equivalente entonces termina siendo más de $36 el pasaje mensual para un trabajador ir a trabajar, cuando lo que gana son $3.5 mensuales. Es decir, en pocas palabras, el trabajador paga por ir a trabajar. Esto no es justo, Vanessa. Esto no se radica únicamente, como dije anteriormente, el 1 de mayo. Esto se radica a que tenemos que estar diariamente los trabajadores en las calles de Venezuela, en las asambleas de trabajadores, en los puestos de trabajo, exigiendo que se respeten nuestros derechos y haya un salario justo en todos los trabajadores. Hay un punto, y con esto finalizamos a las 2:27 de la tarde, José Vicente, que es el de las prestaciones sociales, por toda la polémica que hay, que no es un secreto para nadie lo que está planteado también en esos escenarios. ¿Cuál es la posición de Central ASI? ¿Mantenerlas tal como están, reformarlas, conversar sobre ellas? En primera instancia, las prestaciones sociales no deben dejar de existir. Nosotros protestamos enérgicamente en el mesa de diálogo la propuesta de Fede Cámara de eliminación de las prestaciones sociales. Nosotros insistimos, las prestaciones sociales deben ser garantes. Bueno, 2:27, 2:28 de la tarde, amigas y amigos. Estábamos conversando con José Vicente Rivero, secretario general de la Central ASI de Venezuela. Estamos conversando no solamente sobre esta movilización del 1 de mayo, las movilizaciones, como ya lo ha contado, sino también esta advertencia que está haciendo Central ASI, o esta afirmación que está haciendo Central ASI de que van a acudir a la OIT si el gobierno decide aumentar los bonos en lugar de aumentar el salario mínimo. Y estábamos, muchas gracias María, retomamos la conversación con el dirigente secretario general de Central ASI. Sí, nos hablaba sobre las prestaciones sociales. Disculpa, fíjate, nosotros protestamos enérgicamente lo que fue la propuesta de eliminación de prestaciones sociales. En Venezuela las prestaciones sociales tienen que volver. No es posible que un trabajador ahorita, que después de 30 años de servicio, su jubilación sea menos al equivalente a $200. Necesitamos que se tome, si hay que reformarla y que se estudie un mejor mecanismo, estamos abiertos a ello. Pero las prestaciones sociales deben existir en Venezuela, Vanessa. Pero están abiertos en todo caso a eso, lo que usted plantea, de estudiar un mecanismo, si fuese el caso. Si es necesario, sí. Es necesario, sí. Porque fíjate, el mecanismo que veníamos trayendo desde hace décadas, pues resultó de que con las reconversiones monetarias, con la situación de crisis económica, los trabajadores quedamos sin ningún tipo de prestaciones sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos, José Vicente. Mucha suerte mañana. Y a la orden siempre por aquí. Gracias por la oportunidad y bueno, nos vemos mañana con nuestro. Muchísimas gracias. 2:29